peligros al cruzar por zonas de alto riesgo. Cruzar por el río es muy riesgoso, sobre todo si lo haces solo y de noche. La ropa gruesa aumenta su peso al mojarse y esto dificulta nadar o flotar. Si caminas por el desierto, procura caminar en horas en las que el calor no sea tan intenso. Las carreteras y los poblados están muy alejados, por lo cual tardarás varios días en encontrar caminos y no podrás cargar alimentos ni agua por tanto tiempo. Incluso puedes perderte. El agua con sal sirve para retener los líquidos que tiene tu cuerpo. Aunque sientas más sed, si tomas agua con sal, el riesgo de deshidratación es menor. Los síntomas de deshidratación son poco o nada de sudor, resequedad en los ojos y en la boca, dolor de cabeza, cansancio o agotamiento excesivo, dificultad para caminar o razonar, alucinaciones y espejismos. Si te pierdes, guíate por los postes de luz, vías del tren o caminos de terracería. Cuidado con los polleros, coyotes o pateros. Pueden engañarte asegurándote que te cruzan en unas horas por montañas o desiertos. Esto no es cierto. Pueden arriesgar tu vida pasándote por ríos, canales de riego, zonas desérticas, vías de tren o carreteras rápidas, ocasionando la muerte de cientos de personas. Si decides recurrir a polleros, coyotes o pateros para cruzar la frontera, considera las siguientes precauciones. No lo pierdas de vista. Recuerda que es el único que conoce el terreno y por lo tanto el que te puede sacar de ese lugar. Desconfía de todo aquel que te ofrezca pasarte al otro lado y te pida que conduzcas un vehículo o que lleves o cargues un paquete por él. Regularmente esos paquetes contienen drogas u otras sustancias prohibidas. Por esa razón, muchas personas han terminado en la cárcel. Si transportas a otras personas, puedes ser confundido con un pollero o coyote y te pueden acusar del delito de tráfico de personas o robo de vehículo. No entregues a tus hijos menores a desconocidos que te ofrecen cruzarlos a Estados Unidos. No utilices documentos falsos o que no te pertenezcan, ni tampoco declares falsa nacionalidad. Si intentas cruzar con documentos falsos o que pertenezcan a otra persona, toma en cuenta lo siguiente. Usar documentos falsos o de otra persona es un delito federal en Estados Unidos. Por él, puedes ser procesado penalmente y terminar en la cárcel, al igual que si declaras un nombre falso o decir que eres ciudadano de Estados Unidos cuando no lo eres. No mientas a los agentes estadounidenses de puertos o garitas. En Estados Unidos, ICE. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, creado en marzo de 2003, es la mayor entidad investigadora del Departamento de Seguridad Nacional, el cual combina las dependencias de la ley del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización y el antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Su propósito es velar más eficazmente por el cumplimiento de las leyes de inmigración y aduanas para proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas. El ICE realiza esta labor al concentrarse en los inmigrantes ilegales, las personas y el dinero y los materiales que prestan apoyo al terrorismo y otras actividades criminales. Si eres detenido, no te resistas al arresto. No agredas o insultes al oficial. No arrojes piedras u objetos al oficial ni a las patrullas, pues esto se considera una agresión a los oficiales. Si los oficiales se sienten agredidos, es probable que utilicen la fuerza para detenerte. Alza lentamente tus manos para que vean que estás desarmado. No lleves en la mano ningún objeto que pudiera ser considerado como arma, tales como linternas, desarmadores, navajas, cuchillos o piedras. No corras o trates de escapar. No te escondas en lugares peligrosos. No cruces carreteras de alta velocidad. Es mejor que te detengan unas horas y seas repatriado a México a que te pierdas en el desierto. Nunca olvides, si te detienen, tienes derechos. Proporciona tu verdadero nombre. Si eres menor de edad y vienes acompañado por un adulto, dilo a la autoridad para que no los separen. Tus derechos son: saber dónde te encuentras, averiguar quién te arrestó. Toma nota de los nombres de los agentes y organismos a los que pertenecen, la policía, FBI, inmigración, etc. Y números de identificación y de placa de sus vehículos. Esa información se obtiene de sus uniformes o de sus automóviles. Si la policía local te arresta, deben presentar los cargos ante un tribunal antes de las 48 horas. De lo contrario, se le tiene que dejar en libertad.
Pedir que te comuniquen con un representante del consulado mexicano más cercano para que recibas apoyo. Tienes derecho a permanecer en silencio, es decir, no declarar o firmar documentos, sobre todo si están en inglés, sin la asesoría de un abogado, defensor o representante del consulado mexicano. Si firmas algún documento puede ser lo mismo que renunciar a su derecho a tener una audiencia ante un juez de inmigración. Tienes derecho a solicitar un abogado y a realizar una llamada telefónica. Recibir atención médica si te encuentras lesionado o delicado de salud. A ser respetado y tener un trato digno, sin importar tu calidad migratoria. A que te trasladen de forma segura. Tener agua y comida cada vez que lo necesites. No estás obligado a proporcionar tu calidad migratoria al ser detenido. No ser golpeado o insultado. No ser incomunicado. En caso de que te quiten tus cosas, pide un comprobante para que puedas reclamarlas al momento de ser liberado. No estás obligado a hablar de tu familia ni a dar sus nombres. Puedes recibir visitas de familiares y amigos, los cuales deben tener un documento de identificación válido. Licencia de conducir, pasaporte, tarjeta consular, etc. Informar a las autoridades si padeces de alguna enfermedad, si requieres de una atención médica específica o si eres alérgico a algún alimento. Una vez que en migración te tienen su custodia, puedes solicitar fianza y no olvides solicitar una copia del aviso de comparecencia, el cual es un documento en el que se indican los cargos de inmigración formulados en tu contra. Cualquier violación a estos derechos es importante que lo informes a tu abogado o al representante del Consulado de México. Una vez que has sido detenido, Si ya fuiste sentenciado por algún delito o te encuentras enfrentando un proceso criminal en alguna cárcel, tienes los siguientes derechos. No ser discriminado por las autoridades policíacas, judiciales o penitenciarias. Recibir visitas de funcionarios consulares y de sus familiares. Los extranjeros arrestados en los Estados Unidos tienen derecho a llamar al consulado de su país o a solicitar al agente de deportación que notifique de su arresto al consulado. Pídale al agente de deportación una lista de embajadas y tome nota del número telefónico. El cónsul de su país le puede ayudar a encontrar un abogado o le puede ofrecer contactar a su familia. Recibir la asesoría legal correspondiente sin que se te condicione y sin que sea obstruida. Si te encuentras enfrentando un proceso criminal y aún no te han sentenciado, pregunta a tu abogado o representante del consulado en qué consiste el acuerdo de culpabilidad. No te declares culpable sin antes consultar con tu abogado cuáles son las posibilidades de ganar tu caso en juicio. cuando te encuentres en territorio estadounidense, Es importante que conozcas las leyes del estado de la Unión Americana donde vivas y trabajes, ya que las leyes de cada uno de ellos son diferentes. Si tomas, no manejes, ya que si no tienes documentos podrás ser detenido y deportado. Si un residente legal es infraccionado más de 2 veces por conducir en estado de ebriedad, podrá ser deportado. No manejes sin licencia de conducir. Respeta las señales de tránsito y usa el cinturón de seguridad. No manejes sin seguro de auto, ni aceptes manejar un vehículo desconocido. Si sufres un accidente automovilístico, de trabajo o eres arrestado, es recomendable que no firmes ningún documento sin antes consultar a un abogado de tu confianza o a un representante del Consulado de México. No permitas que personas desconocidas suban a tu auto. Si al conducir cometes alguna infracción de tránsito y eres detenido por la policía, coloca las manos sobre el volante y no bajes del auto hasta que te lo pida el oficial. Evita llamar la atención mientras arreglas tu estancia o documentos para vivir en Estados Unidos. La mejor fórmula es no alterar tu rutina de tu trabajo a tu casa. Evita las fiestas ruidosas. Los vecinos pueden molestarse y llamar a la policía y puedes ser arrestado. Evita involucrarte en riñas. Si acudes a un bar o centro nocturno y se inicia una riña, aléjate, ya que en la confusión puedes ser arrestado aunque tú no hubieras hecho nada. Evita la violencia familiar o doméstica, al igual que en México es un delito en Estados Unidos. La violencia doméstica no son solo golpes, también son amenazas, gritos o maltratos. Si eres acusado de violencia doméstica contra tus hijos, pareja o alguna otra persona que viva contigo, podrías ir a la cárcel. Además, las autoridades de los servicios de protección al menor, Child Protective Service, podrían quitarte a tus hijos. No portes armas de fuego, armas blancas u otros objetos peligrosos. Muchos mexicanos están muertos o en la cárcel por eso. ¿qué hacer en caso de redada? No abrir la puerta a la policía, a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, a menos que tengan una orden de allanamiento específica firmada por un juez, con el nombre, apellido y fecha de nacimiento de la persona que buscan. Generalmente insisten,
pero si no tienen la orden, no pueden entrar a las casas porque estarían violando la ley. De contar con la orden, usted tiene derecho a verla si la policía, inmigración u otro agente de gobierno intenta entrar a su casa. Una orden es un papel firmado por un juez que autoriza a la gente a entrar a su casa. La orden debe especificar detalladamente cuáles son los lugares que la gente tiene derecho a registrar. Si entran a la casa, debe guardar la calma y mantenerse en silencio. Y si pregunta por su estatus migratorio, puede decirle a los agentes que solo puede contestar en presencia de su abogado. No muestren documentos falsos ni mientan con respecto a su identidad o estatus migratorio. Es un delito y el ICE puede acusarlos con cargos criminales. No diga su país de origen y no tiene que mostrar sus documentos a menos que las autoridades tengan una orden. No se debe huir de las autoridades. Toma en cuenta. Guardar en un lugar seguro los documentos importantes y tener copias de los mismos, como también entregar copias a una persona de confianza. Tener listos los documentos de custodia legal de los hijos en caso de querer dejarlos con un familiar. Tener poderes notarizados en caso de contar con propiedades, vehículos o cuentas bancarias, para que familiares o amigos puedan venderlos o tener acceso a ellos. Tener a la mano los números telefónicos de un abogado, de familiares o amigos, del consulado, del jefe de trabajo, de la escuela donde estudian los hijos y de la iglesia a la que asiste. ¿Cómo se lleva a cabo mi proceso de deportación una vez que he sido registrado en un centro de detención migratoria o terminé mi sentencia por cargos criminales y he pasado a la custodia de las autoridades de inmigración en Estados Unidos de América? Los agentes de inmigración le proporcionarán una orden estipulada de deportación, Stipulated Order of Removal, donde usted acepta que se encuentra en los Estados Unidos de manera indocumentada y renuncia a tener una audiencia con un juez de inmigración. Si usted la firma, comienza a correr el plazo de 90 días para que se realice su deportación. Si no la firma, usted deberá esperar a que se le agende su audiencia con el juez de inmigración, el que decidirá si usted califica para quedarse o no en Estados Unidos. De no calificar, el plazo de 90 días correrá a partir de entonces. ¿Qué sucede en la audiencia ante un juez de inmigración? El juez le da la oportunidad de que usted explique por qué razones no debe ser deportado y, por otra parte, puede solicitarle el beneficio de una salida voluntaria. ¿Qué sucede si el juez de inmigración ordena mi deportación sin opción de salida voluntaria? La orden del juez tiene el mismo efecto que la orden estipulada de deportación y a partir de ese momento comienza el plazo legal de 90 días para que se lleve a cabo la deportación correspondiente.